Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, diría yo. Cómo los fármacos interactúan con nosotros, pero a nivel molecular. Hablamos de la teoría de receptores. Exacto. Es como descifrar el idioma secreto entre un medicamento y nuestras células. Y bueno, tenemos aquí unos apuntes, extractos de un texto de farmacología que nos van a guiar. La idea es entender qué son los receptores, cómo hablan los fármacos con ellos. Y que define si un fármaco es potente, si es eficaz, si es seguro. Eso. Y vamos a toparnos con palabras como agonistas, antagonistas, y unos que me llamaron mucho la atención, los agonistas inversos. Sí, son muy interesantes. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? A ver, ¿qué es un receptor farmacológico? ¿Es como una antena en la célula o algo así? Sí, la analogía de la antena no está mal para empezar. Pénsalo como una macromolécula diana, muy especializada. Una molécula objetivo. Justo. Puede ser una enzima, puede ser ácido nucleico, pero lo más común es que sea una proteína. Muchas veces está en la membrana de la célula. Ok, en la superficie. A menudo, sí. Y bueno, cuando el fármaco encuentra su receptor, el que le corresponde, y se une, ahí se forma lo que llamamos un complejo fármaco-receptor. Y esa unión es la que desencadena todo. Esa unión es el evento clave, sí. Es como meter la llave correcta en la cerradura. Eso dispara una respuesta biológica, una cadena de eventos dentro de la célula. Y me imagino que la fuerza de la respuesta dependerá de cuántas cerraduras se abran, ¿no? Exactamente. La magnitud del efecto suele ser proporcional a cuántos de estos complejos fármaco-receptor se forman. Ajá. Por eso usamos mucho las curvas de concentración-respuesta. Son gráficos que te muestran, cómo cambia el efecto si subís o bajás la concentración del fármaco en sangre. Entiendo. Y un detalle, estas curvas suelen usar una escala logarítmica para la concentración. Esto ayuda a ver bien los efectos tanto a dosis muy bajas como a dosis muy altas en el mismo gráfico. Bien, bien. O sea, la unión fármaco-receptor es como el interruptor. Ahora, si un fármaco se une y prende la luz, digamos, produce una respuesta, ¿cómo se llama? Ese es un agonista. Un agonista es, cualquier molécula que se une al receptor y lo activa. Genera esa respuesta biológica que buscamos. ¿Puede ser un fármaco creado en laboratorio? Sí, un fármaco sintético. O puede ser incluso el ligando endógeno del cuerpo. ¿Ligando? ¿Endógeno? ¿Qué es eso? Son las moléculas que nuestro propio cuerpo fabrica para ese receptor. Las llaves naturales, digamos. Ah, como hormonas o neurotransmisores. Justamente. Esas moléculas que ya regulan nuestras funciones uniéndose a esos receptores. Ok. Entonces, sea el ligando natural o un fármaco agonista, si aumentas la concentración, la respuesta biológica se hace más fuerte. Hasta un punto, supongo. Claro, hasta un límite. O se ocupan todos los receptores que hay, eso se llama saturación, o el sistema biológico ya no puede responder más. Llega a su máxima capacidad. Pero acá se pone interesante. Leí en el material que no todas las llaves abren la puerta igual de bien. Habla de agonistas parciales. ¿Cuál es la diferencia con los completos? Muy buena pregunta. Es una distinción súper importante. Un agonista completo o total es el que puede generar el 100% del efecto máximo posible de ese sistema. Tiene, digamos, la máxima capacidad para activar. Ok, el que lo da todo. Eso. En cambio, un agonista parcial también se une, también activa, pero su capacidad de activación es menor, intrínsecamente menor. Aunque le pongas mucho. Aunque lo pongas a dosis altísimas, nunca va a llegar a ese 100% de efecto máximo. Ah, o sea, tiene como un techo más bajo. Exacto. Quizás solo llegan, a un 60% o 70% del máximo posible, por más fármaco que des. Si vieras la curva, se aplana antes, más abajo que la del agonista completo. Y eso tiene implicaciones clínicas, claro. Muchísimas, porque limita la respuesta máxima que puedes obtener con ese fármaco. A veces eso es bueno, para evitar sobreestimular, Ajá. y otras veces es malo si necesitas el efecto completo. Justamente. Bueno, y acá viene un punto que a veces confunde. A mí me confundía al principio. Eficacia versus potencia. Suenan parecido, pero el texto dice que no, que son cosas distintas. Es fundamental distinguirlas, ¿eh?
sobre todo si estás comparando fármacos. La eficacia. En la eficacia te dice cuál es la respuesta máxima que un fármaco puede lograr. El techo del efecto. Exacto. ¿Qué tan grande es el efecto que puede alcanzar en su punto óptimo? Eso es eficacia. ¿Y la potencia? La potencia, en cambio, se refiere a la cantidad de fármaco, a la dosis, que necesitas para producir un cierto nivel de efecto. Generalmente se mira el 50% del efecto máximo de ese fármaco. O sea, ¿cuánto necesitas para que funcione? Claro, ¿cuánto fármaco necesito para obtener una respuesta significativa? Un fármaco más potente necesita menos dosis para lograr el mismo efecto que uno menos potente. El ejemplo del texto es muy claro, con las contracciones ventriculares prematuras, las PVCs. Dice, fármaco A elimina las PVCs con 10 miligramos. Fármaco B también las elimina, pero necesita 20 miligramos. Ajá. En ese caso, A y B tienen la misma. Los dos logran el máximo, eliminar las PVCs. Exacto, misma eficacia. Pero el fármaco A es más potente. Porque necesita menos dosis, 10 contra 20. Justo. Y después meten el fármaco C. Aunque le des 50 miligramos, solo reduce las PVCs un 60%. No las elimina. Ah, entonces el C... El C tiene menor eficacia que A y B. Su efecto máximo es más bajo, solo el 60%. Y además es menos potente. Necesita 50 miligramos para ese efecto limitado. Correcto. Menor eficacia y menor potencia que A y B. Si vieras las curvas, la de C estaría más abajo y más a la derecha. Y mencionaste algo de ED50. Ah, sí. Es una forma estándar de medir la potencia. La ED50 es la dosis efectiva 50. La dosis que produce el 50% del efecto máximo en la mitad de la gente estudiada. Entonces, una ED50 más baja significa... Mayor potencia. Necesitas menos fármaco para llegar a ese 50% del efecto. Claro. Ahora, hablando de dosis y efectos, la seguridad es clave. ¿Cómo sabemos si la dosis que cura está lejos de la dosis que hace daño? Ahí entra el índice terapéutico, ¿verdad? Diste en el clavo. El índice terapéutico es una medida, una forma de cuantificar qué tan seguro es un fármaco, relativamente hablando. Y cuanto más alto, mejor. Exacto. Un índice más alto significa más margen de seguridad. Hay más distancia entre la dosis efectiva y la dosis tóxica. Ok. ¿Y cómo se calcula? La definición clásica divide la dosis letal 50, la L de 50. Uf, letal 50. Suena fuerte. Si es la dosis que mata al 50% de los animales de prueba. Por eso, y por ética, muchas veces se usa la TD50. TD50. Dosis tóxica 50. La dosis que causa un efecto tóxico específico, no necesariamente la muerte, en el 50% de los casos. Pueden ser animales o a veces en los primeros estudios en humanos. Y es más seguro. Esa es la idea. Ahora, ojo, no hay que confundir índice terapéutico con ventana terapéutica. Ah, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El índice es una relación de dosis, un número que sale de estudios. La ventana terapéutica es más práctica, más clínica. Es el rango de concentraciones del fármaco en la sangre del paciente. Lo que me dice en un análisis. Exacto. El rango de niveles en sangre que se considera efectivo para la mayoría, pero sin causar toxicidad inaceptable. Es un rango de niveles buenos, no solo un número. Perfecto, quedó clara la diferencia. Bueno, ya vimos los que activan, los agonistas. Y los que bloquean, esos son los antagonistas, ¿no? Precisamente, los antagonistas bloquean o reducen el efecto de los agonistas. Pero lo clave es que no tienen efecto propio. Como que no tienen efecto propio. Su unión al receptor no dispara ninguna respuesta biológica por sí misma. Su trabajo es pasivo, ocupar el lugar y evitar que el agonista, sea el natural del cuerpo o un fármaco, se una y active. Como la naloxona, que mencionaba el texto, para la sobredosis de opioides. No hace nada sola, pero impide que los opioides actúen. Exacto. O los betabloqueantes, como el propranolol, bloquean los receptores beta. Entonces, la adrenalina natural, que es un agonista, no puede hacer su efecto en el corazón o los vasos. El betabloqueante solo se pone en medio. Ok, y parece que hay tipos. Competitivos y no competitivos. Los competitivos... Como dice el nombre, compiten. Pelean con el agonista por el mismo sitio de unión en el receptor.
el mismo lugar de estacionamiento. ¿Y quién gana? Depende de quién llegue primero y de cuántos haya de cada uno. Si llega el agonista, hay respuesta. Si llega el antagonista competitivo, no hay respuesta y bloquea el sitio. Pero si es una competencia, puedo ganarle al antagonista poniendo mucho más agonista. Esa es la clave del antagonismo competitivo. Se puede superar. Si aumentas suficiente la concentración del agonista, lo desplazás y podés llegar a la respuesta máxima. Ah, ok. El efecto que ves es que el agonista parece menos potente. Necesitas más dosis para lograr el mismo efecto. La curva se corre a la derecha. Pero el techo, la eficacia máxima, no baja. Exacto. La eficacia máxima se mantiene, solo cuesta más agonista alcanzarla. Lógico. Y los no competitivos, esos no compiten. No en el mismo sitio, o no de la misma manera. Estos reducen la respuesta máxima que el agonista puede generar. Y su bloqueo no se puede superar del todo por más agonista que agregues. ¿Y cómo hacen eso? Se pegan y no se sueltan. Puede ser. Una forma es que se unan al mismo sitio del agonista, pero de forma irreversible, como con un pegamento molecular fuerte. Ese receptor queda fuera de juego. Chao, receptor. Claro. Y la otra forma, que es muy interesante, es que se unan a un sitio diferente del receptor, un sitio alostérico. Alostérico. Sí, otro lugar en la molécula. Y al unirse ahí, cambian la forma general del receptor, como si le torcieran la cerradura. Y aunque la llave agonista entre, O no entra bien, o entra pero no puede girar, no puede activar la maquinaria celular. entonces el resultado no es solo que necesite más agonista, sino que el efecto máximo posible baja, la eficacia baja. Justamente, el techo de la respuesta disminuye. Por más agonista que pongas, no recuperas el 100% original. La curva no solo se corre, sino que se achata. Y llegamos a los agonistas inversos. Confieso que este concepto me costó un poco. No son antagonistas, pero tampoco agonistas normales. Dicen que tienen efectos opuestos a los agonistas. Es que son fascinantes. Para entenderlos hay que saber algo. Muchos receptores no están totalmente quietos, apagados cuando no hay nada unido a ellos. ¿Ah, no? No, tienen lo que se llama actividad basal o constitutiva, un nivel de actividad espontánea, como un ruido de fondo funcional. Como un motor en ralentí, que no está apagado del todo. Exacto. Esa analogía es buena. Entonces, los agonistas normales, completos o parciales, se unen y aceleran ese motor, aumentan la actividad por encima del ralentí. Ok. Los antagonistas, como dijimos, impiden que los agonistas aceleren, pero no tocan el ralentí. ¿Y los inversos? Los agonistas inversos hacen algo increíble. Se unen al receptor y reducen la actividad por debajo del ralentí. Lo frenan aún más, apagan incluso ese ruido de fondo. ¡Wow! El texto daba el ejemplo del receptor GABA, el canal de cloruro en las neuronas. Los agonistas, como los sedantes, aumentan la entrada de cloruro, calman la neurona. Un agonista inverso ahí haría lo contrario. Exactamente. Disminuiría la entrada basal de cloruro. La neurona se volvería más excitable. Podría causar ansiedad o hasta convulsiones. El efecto opuesto a la sedación. O sea, tienen efectos propios, bien marcados. Definitivamente. No son pasivos como los antagonistas. Y la teoría que lo explica, sobre todo para receptores acoplados a proteína G, que son muy comunes, ¿Sí? es que estos receptores existen como en un equilibrio, cambiando entre una forma activa y una inactiva. Espontáneamente, incluso sin ligando, algunos están activos y generan esa actividad basal. Y cada fármaco empuja el equilibrio para un lado. Eso mismo. El agonista le gusta la forma activa, se une y la estabiliza. Empuja hacia activo. El agonista inverso prefiere la forma inactiva, se une y la estabiliza. Empuja hacia inactivo, reduciendo la actividad basal. Entonces, es clave que exista esa actividad basal para que el inverso funcione. Si el receptor estuviera totalmente apagado de base, El agonista inverso no tendría que invertir, no haría nada diferente a un antagonista. y en este modelo de equilibrio, ¿cuál es la diferencia final con un antagonista neutro? El antagonista neutro o puro se une pero no le importa si el receptor está activo o inactivo. No prefiere ninguna forma. No cambia el equilibrio basal. Solo ocupa el lugar. Exacto. Solo impide que lleguen los agonistas que quieren activar y los agonistas inversos que quieren inactivar más.
Bloquea ambos, pero deja el ralentí como estaba. Es sutil la diferencia en el mecanismo. Muy sutil, pero fundamental a nivel molecular. Aunque a veces, en la clínica, el resultado de dar un antagonista o un agonista inverso pueda parecer similar. Por ejemplo, reducir una señal. El cómo lo hacen es distinto. El inverso activamente apaga el ralentí. Entonces, para recapitular este viaje molecular, tenemos los receptores, las cerraduras, los agonistas, las llaves que abren total o parcialmente, Ajá, los antagonistas que bloquean. Los competitivos pelean por la cerradura, los no competitivos la deforman o la sellan. correcto. Y los agonistas inversos, que si la cerradura tenía un juego y estaba medio abierta, actividad basal, la cierran más fuerte todavía. Muy buena síntesis. Y aprendimos la diferencia entre potencia, cuánto necesito, y eficacia, cuánto efecto logro, y el índice terapéutico como medida de seguridad. Es un sistema complejo, pero muy elegante, de cómo se regula todo a nivel molecular. Y entender esto es clave para usar bien los fármacos que tenemos y para diseñar los nuevos. Y me deja pensando, esto de la actividad basal. Si muchos receptores no están apagados, sino en este ralentí funcional, listos para ser acelerados o frenados, incluso por debajo del reposo, Hmm. nos sugiere que nuestros sistemas biológicos son más bien como ecualizadores, en constante ajuste fino, más que simples interruptores de prendido-apagado. Es una reflexión muy interesante, ¿sí? Habla de una dinámica inherente, de un estado de listo para actuar constante en nuestros cuerpos. Algo para seguir pensando, sin duda.